Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Gracias por continuar con nosotros y muchísimas gracias por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos. Recuerden que estamos en redes sociales, en YouTube y en Facebook, y en el aire estamos a través de las frecuencias de RSN en la cobertura total en Sinaloa, en los 20 municipios de Sinaloa, a través de las frecuencias radiales de RSN. Muchas gracias. Y hoy el tema pues tiene que ver con la vivienda. Un problema social bastante fuerte en todo el país. Hay un rezago de muchos años que no se ha construido vivienda. Por supuesto estamos hablando de la falta de vivienda a precios accesibles para los trabajadores de menos ingresos. Y se ha presentado una iniciativa que finalmente ya se aprobó en el Senado. Falta la Cámara de Diputados y parece que ahí el asunto se va a detener un poco. Ahorita vamos a hablar de eso. Que plantea una reforma de fondo a la ley del Infonavit, en la que se está planteando en general pues, la construcción de vivienda por parte del Infonavit a través de una empresa, la entrega de viviendas de calidad y bien ubicadas a trabajadores que en principio pagarían una renta y luego se podrían ser propietarios de la casa. Un esquema diferente, digamos que en el terreno de los trabajadores, eso es lo que importa, que haya casas accesibles a precios y con calidad. Pero detrás de esta reforma, pues hay varias consideraciones que hacer y precisamente con esto vamos a hablar hoy, con esto vamos a discutir el tema en la mesa. Saludos a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás, Jesús? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días a los compañeros, a la compañera y a quienes nos escuchan en el Colorado, el campo pesquero. Ándale. Nos invitan a comernos un pescadito frito con unos frijoles caldudos, Víctor. Me gusta la idea del pescadito frito. Sí. Damos invitación al Colorado. Bien, pues municipio de Ahome, municipio ¿no? de Ahome, en la costa del municipio de Ahome. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, mi querido. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y al equipo. Acá estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, hoy martes, casi viernes. Este es otro gorro, ¿verdad? Sí, toda semana traemos gorros diferente, ¿no? Sí. Sí, padre, el moñito. Es Rodolfo. Dorado, sí. Rodolfo el Reno. Sí. Bien. Armando Ojeda, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarlos esta mañana, compañeros. A los muchachos de la producción siempre me gusta saludarlos porque son muy atentos, son dinámicos. Y a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, de nuestras fronteras, bien, Víctor, un saludo muy especial. Y un saludo, permíteme, Víctor, sí, claro, al cielo. Seguramente allá con Jesucristo también nos escuchan, a mi madre que hoy cumpliría año. Siempre, doña Meche Camacho, viuda de... ¿Cuántos años estaría cumpliendo? Como 100. No, la verdad no llevo la cuenta, la perdí desde que falleció, pero sí, siempre el 17 de diciembre le festejamos en grande todos. Y pues la recuerdo con mucho cariño. Fíjate nomás qué fecha. Si tú revisas mi acta de nacimiento, por error del juez, dice nacido el 17 de diciembre. O sea, yo legalmente nací el 17 de diciembre. Pues felicidades, amigo. Así pasaba antes. Antes, ¿verdad? Pero no. Para los de antes. No era error, los multaban. Suavecito, pero ya nos dijo de antes. La gente dejó ir no, tiene un estilo. Sí. Pero no era error, era por multas. Para los de antes, por multas. Sí, a mi papá le pasó lo mismo. ¿Le pasó lo mismo? Sí, o sea, por eso dije que tiene 2 cumpleaños. Pues, es que los multaba el registro civil si se pasaban de ciertas fechas. Entonces los papás Ajá. Así lo registraron. A mí me contaron que juntaban a mi abuela, que fue la que me registró, nunca me dijo eso. Sí, es por las multas. Entonces fue un mes después de la fecha de nacimiento y para no pagar la multa dije, pues póngale el día de hoy. Exactamente. Sí, pues no pasa nada. Así pero a mí siempre me dijeron, tú naciste el 17 de noviembre. ¿Eh? Sí, nomás pero que pero el acta dice, no, pero tú naciste el 17 de noviembre. Okay. Sí, por la multa, si no lo multaban. Entonces me acordé porque... Gracias, Víctor. De todas maneras, invítanos un desayuno con motivo de tu
De tu cumpleaños legal, ¿no? Ay, en lugar de que lo invitemos, es al revés. El jefe, pues. Claro que sí, Armando, con mucho gusto. Qué lindo eres. ¿Dónde quieres el desayuno? Escoge. Órale, ¿mochomos? Sí. No, pues, de lujo. Está bien, lo vamos a hacer, claro que sí. Bueno, pues vamos entrándole al tema de la reforma. Es que ahí sí las cosas no están nada chistosas, Víctor, porque por donde le quieras entrar es un tema muy complicado. Es un tema complicado, a ver, digamos que tenemos tres partes, la parte patronal, la parte obrera y la parte de gubernamental, ¿no? El gobierno tiene la obligación constitucional de proveer vivienda accesible a los mexicanos y a través de ello se crea en el siglo pasado el Infonavit, ¿no? Y pues a partir de ahí se construye una serie de casas que en principio eran de muy buena calidad, muy bien ubicadas, pero que en el transcurso del tiempo pues fueron, digamos, cayendo en otro tipo de problemáticas por el acceso a los terrenos y la mala construcción. Pero después, Víctor, viene una transformación del Infonavit en donde nada más se dedica a prestar o a hacer o a, digamos, avalar los créditos que los trabajadores tienen por las aportaciones de ellos mismos y de la parte patronal. Por eso no puede ser solo el gobierno, porque ahí la lana que le ponen es lana del gobierno, es lana de los trabajadores y es lana de los patrones. Por eso es de interés tripartito. Bueno, ¿ya viste el valor de los activos del Infonavit? Claro, que ahorita son 2.8 billones de pesos, ¿no? 2.4. El tema, bueno, pero son billones. Sí, es una lana, billones, ¿no? Entonces ahora el tema, y con esto termino, que creo que es el punto de la discusión, es que vienen reformas sustantivas en donde el Infonavit, a grandes rasgos, vuelve a construir vivienda, o se propone que vuelva a construir vivienda, que cambie el método de organización o de, digamos, de gobierno de del instituto, y lo más importante de todo es que pareciera que al final la mano va a quedar con el gobierno, porque ellos nombrarían al titular y tendrían mayoría en los consejos, y aquí es donde las organizaciones laborales, por lo menos, ya sacaron un sendo desplegado donde 23 sindicatos les dicen, así no jugamos. Que es la CTM, básicamente, y, ¿no? Bueno, que aglutina, digamos, a todos estos, porque ha sido pues una mina muy explotada por las tres partes que participan en el Infonavit. Araceli. Bueno, pues la reforma del Infonavit centraliza completamente el poder y también pone en peligro la transparencia, la sostenibilidad financiera y el tema de ahorro de los trabajadores, una situación muy delicada que ya puede ser por el paso del tiempo. Hay trabajadores o hay derechohabientes que a lo mejor por ignorancia pues no hacen uso de estos recursos, y también cómo se crea una filial controlada por el Infonavit, entonces que puede generar mucha opacidad en la gestión de recursos, lo cual yo considero así como que muy dañino, muy peligroso. El pasado viernes, como tú bien lo decías, Víctor, fue aprobado por el Senado. Es una reforma muy sorpresiva porque si bien había habido diálogo, se esperaba que la reforma fuera en relación a la empresa constructora y a la parte del arrendamiento del Infonavit, pero no en el sentido de concentrar, descentralizar el poder, sobre todo en los comités. Aquí, por ejemplo, hay 3 comités que me llaman mucho la atención a mí en materia de transparencia y rendición de cuentas, que es el de vigilancia, auditoría y de transparencia, donde prácticamente la mayoría de los vocales serían por parte del gobierno, de los que integran, dejándole pues el otro lado de lo laboral y lo empresarial en menor término, una mayoría para poder disponer de todos estos recursos que son de los derechohabientes, no del gobierno, hay que dejarlo muy en claro. Y me llama la atención 2 posturas, la primera de Alberto Moreno, que es presidente de la Cámara Nacional de la Industria, Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Canadevi, que dice que esta reforma es un parteaguas en el tema de auditorías, de planeaciones, de revisiones de riesgo, que pueda quedar todo concentrado en manos de gobierno, y el de Fernando Soto, que es fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil, donde dice que es una reforma que quita todos los candados para que de forma, si lo pudiéramos decir, si se aprueba, porque ahorita se pausó, pero pues estamos seguros, Morena tiene la mayoría en ambas cámaras, nomás es cuestión que decidan aprobarlo y lo van a hacer, pero le quita todos los candados para que el gobierno se apodere de todos los ahorros de los derechohabientes. Eso es bien, ahí está uno de los temas que generan controversia. Vamos contigo, Juan. Esta es una reforma David Copperfield, es como el mago, ¿no? Esos magos. ¿Cómo dijiste? David Copperfield, como el mago, ¿no? Sí, porque por un lado te enseñan por aquí la bolita y te dicen, mira qué bonito el truco, y por acá te desaparecen los recursos. Así le hacen, en serio, están acá mostrándote, mira, vas a rentar una casa y luego va a ser tuya y vas a tener todo esto bonito, pero por acá el mago,
como humo desaparecen los recursos. ¿Pero cómo crees? El pleito... nomás empezaste a hablar y ya se cayó ahí. Para que vean que el mago está funcionando aquí. Sí. Está funcionando. A ver, al final del día, esta reforma, podemos hablar la parte técnica, todo lo que queramos. Podemos dedicarnos 3 horas a hablar la parte técnica, va a ser muy bonita. Al final del día, tenemos que enfocarnos en el recurso. Y desgraciadamente, los mexicanos, ese recurso no lo vemos como propio. ¿Quién lo maneja? Si lo maneja el gobierno federal, los extraterrestres, los norteamericanos o una empresa privada, les tiene sin cuidado porque no lo vemos como parte nuestro. Para empezar, como dijeron ahorita, lo pone el gobierno una parte, otra parte lo pone la empresa y una parte lo pone el trabajador. Como el trabajador no le llega a él, no lo considera parte de su ingreso. Como se lo da el empresario, entre comillas, pues tampoco lo ve porque está en una cuenta. Es una promesa a futuro. Y como el futuro para los mexicanos es algo que no lo tomamos en cuenta, entonces no es un dinero que consideramos nuestro. Por eso, por ahí en redes sociales dice, ¿por qué no es un escándalo esto que va a hacer con el dinero? Porque los mexicanos no consideramos ese dinero nuestro. Nunca ha sido. Y a veces lo tiene el gobierno, a veces lo tiene una empresa privada, y a nadie le importa. Y al final del día, lo que quieren hacer es manejar ese dinero. El gobierno quiere manejarlo, evidentemente. Antes los sindicatos también le metían mano. Antes las empresas privadas le metían mano. Todos quieren esos 2.4 billones de pesos. Todos lo quieren. Aquí la única diferencia es que le estás quitando al trabajador la oportunidad de decidir quién te lo maneja, y eso a mí siempre se me va a hacer horrible. Si yo quiero que me manejen mi fondo los extraterrestres, déjenme. Si yo quiero que mi fondo lo maneje un privado, déjenme. Si yo quiero que el gobierno lo maneje, déjenme. Eso es lo que no se vale. Quitar la libertad. Y esta reforma básicamente es que el gobierno dice, mira, yo voy a hacer con tu dinero de vivienda lo que me pegue la gana. Y a ti, pues ahí que Dios te bendiga. Básicamente eso es. Armando. Bueno, siempre me gusta ir al punto esencial de cuando hablamos de un tema así histórico, una independencia. El Infonavit fue creado, la reforma, ya fue la ley del Infonavit, fue creada el 21 de abril de 1972 durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Y inició funciones el 1 de mayo de ese mismo año, del 72. El primer director fue Jesús Silva Herzog. Ellos fueron los que iniciaron con el gobierno de Luis Echeverría. Y me llama la atención, el 1 de mayo inició. Lleva mensaje. Era una demanda de vivienda de las clases trabajadoras. Se le estaba haciendo justicia a la clase trabajadora para efectos de que pues tuviera la opción de la vivienda. Y Luis Echeverría pues dio un golpe político interesante, importante, muy aplaudido en ese tiempo. Ahora, hace 52 años de distancia, pues bueno, se reforma otra vez con nuevas reglas. ¿Cuáles son? Entre las principales, las reglas, pues los trabajadores podrán utilizar, ya lo dijeron ustedes, su subcuenta de vivienda como garantía para arrendamiento social. O sea, tu subcuenta, la que tienes, los ahorros, van a ser tu garantía para que te presten. Supuestamente no te van a prestar de ese ahorro que tienes, sino que va a ser tu garantía para que tu crédito lo pagues puntualmente, tal y como debe ser. Así lo entiendo yo. Podrán participar en programas de los trabajadores, en programas de arrendamiento social y compra de la vivienda tras un año, esa es la condición, un año de cotización continua. Otro punto que me parece interesante, podrán acceder a prórrogas en los pagos de capital e intereses ordinarios y retrasos tras la pérdida de ingresos salariales, o sea, cuando pierdes el empleo. Aquí me llama la atención si va a ser retroactiva, porque hay mucho retraso en cuestión de pagos, hay mucha gente que se ha atrasado por cuestiones diversas en los pagos del Infonavit, y la verdad es que la cuota, el interés se los está comiendo. Yo he platicado con algunos amigos y dicen, no, pues debo mi casa de Infonavit, ya tengo pagándolo el tiempo que estableció el contrato hace mucho, pero debo más ahora que la deuda que contraje en su momento. Eso me gustaría saber a mí, en más o menos, cómo va a quedar con esta nueva ley, ¿no? Y otro punto, Víctor, ya para terminar, al Infonavit se le amplían facultades para ejecutar, invertir, coordinar y financiar programas de construcción de vivienda, tanto para su adquisición en propiedad como en arrendamiento, como ya lo dijimos. Bien. Bueno, sí. Jesús, vamos contigo. Mira, yo creo que esto tiene matices.
y hay unos puntos en la reforma que son muy importantes y creo que son muy justos. En principio, actualmente no se construye vivienda de interés social por parte de los particulares porque no los puedes obligar a que construyan viviendas de cierto tipo o de cierto monto, sobre todo en ciudades que no tienen reserva territorial óptima, por decirlo de alguna manera. Entonces, en los derechos sociales a veces el libre mercado no aplica. ¿Por qué? Porque es derecho de los mexicanos tener vivienda accesible, pero el mercado no da en este momento para que un constructor pueda construir una vivienda a precios accesibles. Es decir, el crédito de los mexicanos en un 60% no alcanza para adquisición de las viviendas. Y eso lo vemos en Culiacán. Culiacán es una de las, y en Mazatlán y un poquito en Ahome, es una de las ciudades de México en donde está, digamos, más caro que en otros lados la adquisición de la vivienda, también Ciudad de México. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? El hecho de que el Infonavit se convierta en constructor es resolver un problema de mercado, un problema que el mercado no resuelve actualmente porque no vas a obligar a nadie a hacer las casas a como tú le quieras poner en el precio. ¿Cómo lo va a hacer el Infonavit? Bueno, a través de una empresa que va a crear para poder construir vivienda verdaderamente de interés social. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? El proceso de adquisición, como bien estaban comentando, no se podría hacer de manera directa o después de tener unas rentas, pagándolas como a capital, por decirlo de esa manera. Ahora, el otro tema es que el acceso del mexicano a créditos hipotecarios es nulo o es mínimo, es ínfimo. Es decir, los millones de mexicanos que en este momento no tienen una casa donde vivir, no tienen un patrimonio donde esté su familia y que sea propio, lo viene a resolver, por supuesto, el Infonavit. Para eso se creó. Ahora, ¿en dónde creo que está lo complicado de todo esto? Es quién lleva la rectoría en la toma de decisiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer de una manera transparente para que este fin social, que es muy importante y muy justo, para que la gran mayoría de los mexicanos tengan casa propia, no se pierda también en las corrupciones que ya nos han enseñado los gobiernos del pasado, que muchos están repitiendo en los cargos? ¿Cómo hacerle para siempre que se crea una institución pública con recursos de particulares, de privados, de ciudadanos, pues no termine malgastado en fuentes de corrupción o, por supuesto, en los bolsillos de aquellos que van a estar tomando las decisiones? Eso es. Antes de la pausa, Araceli. Bueno, yo creo que aquí quienes nos escuchan y quienes estamos aquí en la mesa, yo creo que compartimos que es un derecho humano el tener el acceso a la vivienda. Pero realmente el tema de fondo, el tema que preocupa de esta reforma es que el Infonavit va a pasar a tener esta construcción de vivienda y que es una labor social buena, vista desde toda la sociedad para que puedan acceder a vivienda. Sin embargo, lo realmente grave del asunto y lo preocupante son los cambios que se proponen. ¿Por qué? Porque antes teníamos el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para saber cómo se ejercen los recursos. Ahorita no. Y si estamos viendo la manera en cómo se conforma, cómo se está presentando esta reforma, es preocupante porque ¿en qué parte del mundo se ha escuchado que el director general va antes del Consejo de Administración y va antes de la Asamblea? O sea, cómo se centraliza poco a poco el poder. Y pareciera que vamos en un viaje en la historia hacia el pasado y no hacia adelante, que es una lucha que hemos avanzado, ya sea por tratados internacionales, por convenios de los que México forma parte en materia de acceso a la información pública, porque también es un derecho humano saber cómo, en qué y hacia dónde va el recurso público. Es un recurso público, no privado del gobierno. El dinero del Infonavit no es del gobierno, sino de los 22.5 millones de trabajadores formales que tienen una subcuenta de vivienda. Y sin auditoría es lo más fácil del mundo caer en el tema de corrupción. Y según la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues dice que es falso que esta reforma ponga en riesgo los ahorros de los trabajadores, pero la verdad es que en la práctica, a la observancia, a la discusión, no por nada, cerca de 23 organizaciones están diciendo esta reforma sí lastima a los derechohabientes, sobre todo porque le da un libre acceso a manejar este recurso sin vigilancia, sin auditoría, y eso es lo grave de esta reforma. Sí, incluso sin la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que hasta ahorita pues tiene esa facultad, ya no la tendría con esta reforma que se está planteando. Y ahí de nuevo el tema del recurso tan cuantioso que tiene en su patrimonio en activos el Infonavit. Por un lado, la construcción de vivienda que estaría a cargo del gobierno a través de una empresa filial,
Y por otro, la pregunta insistente es de qué tipo de vivienda se construiría con las escasas reservas territoriales bueno, estamos hablando de terrenos con servicios, para que se puedan entregar con viviendas a trabajadores. No hay reserva territorial, terrenos urbanizados suficientes. ¿Cómo va a enfrentar esta reforma la realidad del rezago enorme que se tiene en materia de vivienda? Ya lo decía Jesús, las empresas, pues no, las constructoras en general no le entran a este tipo de vivienda porque pues no tiene rentabilidad. O sea, los precios que maneja y los créditos que otorga el Infonavit pues no alcanzan, ¿no? Vamos a la pausa, estamos hablando precisamente del rezago de vivienda y la reforma a la ley del Infonavit, que por cierto, ya le pusieron ahí espérame tantito, en la Cámara de Diputados, que vamos a hablar de eso también. Se aprobó en el Senado, pero falta la Cámara de Diputados. Vamos a regresar después de la pausa y aquí nos quedamos en el corte en radio, nos quedamos en redes sin comerciales. Es la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Ustedes recordarán, Juan, vamos contigo, que la CTM y sus sindicatos han tenido un peso muy importante a la hora de asignar viviendas cuando había, ¿sí? Tenías que estar sindicalizado y tenías que estar bien con algún líder del sindicato o de la CTM para que te dieran una casa en el Infonavit. Esto ya pues, prácticamente se acabó porque pues, prácticamente no hay vivienda de interés social. Ahora, ahí está la disputa por el poder que implica estar dentro del Consejo y todo parece indicar, dicen ahí tras bambalinas, que la bronca fuerte está con los dirigentes de la CTM que no quieren dejar ese pedazo de poder. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque la CTM y yo tenemos el mismo poder ahorita en este gobierno. Quien está detrás en todo caso es Pedro Aces con su CATEM. Ese es el que está detrás. A ver, explica eso. A ver, CATEM. CATEM es la CTM de la 4T. Eso es la CATEM. No, o sea, tampoco se enreden. Es la CTM versión Central Morera. Es la misma, como le pongan. Por eso, pero la gente no sabe qué es CATEM. Es un sindicato y ya. O sea, póngale así, es una bola de sindicatos unidos por un líder charro que se llama ahí Pedro Aces. Bueno, ese amigo es muy conocido de Monreal. Le prestó un helicóptero. Es el que le pasa el helicóptero. Bueno, ese personaje, al quitarle a la parte obrera los representantes del Infonavit, que iban a ser de Pedro Aces, ya platicado obviamente con su señor amigo Monreal, le están quitando esa participación. Por eso se detuvo en el Congreso. No hay otra cosa, tampoco hay que ser muy genio para entenderlo. Por eso cuando dice la CTM, nombre, la CTM y yo tenemos el mismo poder en este gobierno. Es la CATEM, es la de Pedro Aces. La CTM tiene un asiento ahí en el Consejo. Pero en 20 segundos se voltea con Pedro Aces. Bueno, por eso... pero ahí está bueno, disputa. No es CTM, es CATEM. Si tú dices CTM está bien, es mera... ¿Cómo podemos decirlo? Formalidad. Es formalidad, la sí. Que quieras, pues X. Sí. Pero el mono se llama Pedro Aces, así, con nombre y apellido. Pedro Aces es el que quiere más monitos en el consejo, pues para llevarse la obra, pues oye, 2 millones de pesos para obra, pues mochilas, dice, y lo están dejando sin nada, por lo tanto van a entrar, como dice Monreal, a una profunda reflexión. Ajá. Fíjate nomás, tú sí le sabes. Bueno, Armando. Más o menos. Mira, se va a reformar la ley del Infonavit, en general del Infonavit, pero también entra una reforma a la ley federal del trabajo. Van concatenadas, van juntas. La controversia precisamente se ha generado por la reforma a la ley federal del trabajo. ¿Por qué? Porque dice la oposición que esta reforma plantea un mayor control del gobierno federal en las comisiones internas del Infonavit, o sea, todo lo que es la estructura de gobierno del Infonavit. Plantea, dicen ellos, los opositores, la desaparición de las direcciones sectoriales de los trabajadores y del sector patronal. Es decir, que los órganos directivos del Infonavit, tras la aprobación de esta nueva ley, funcionarán más o menos de la siguiente manera. Dice, aquí está donde hablan de esa concentración que comentaba ahorita la compañera de la serie. La Asamblea General se reduce de 45 a 30 miembros. Ahí, en esa reducción, el Consejo de Administración reducirá
de 15 a 12 miembros, quitando un elemento tanto al sector gobierno como al empresarial y tus trabajadores. Ahí empieza a reducirles presencia y pues voz, fuerza política supuestamente. El comité de vigilancia, el gobierno pretende, dicen los opositores, no lo digo yo, estoy viendo las posturas que están asumiendo. El gobierno pretende aumentar de 3 a 5 miembros de la administración federal y reducir en 2 y en 3 los miembros del sector de trabajadores y el sector patronal. Ahí vamos. Bueno, ahí estamos. Aquí estamos de regreso en la mesa de análisis. Estamos hablando de la reforma a la ley del Infonavit. El tema de fondo es la construcción de vivienda de interés social. Nos comentan aquí, es que les están quitando el negocio a las empresas privadas. No le están quitando nada. Ahorita no hay vivienda de interés social porque no es rentable construir, no hay reservas territoriales con terrenos urbanizados, con buena ubicación, como se merecen los trabajadores. No hay manera, porque no le aporta más el gobierno. ¿Cuál sería la solución? Que el gobierno le aportara más a los créditos para que pues se pudiera construir vivienda así, digamos, digna, ¿no?, para los trabajadores. ¿Por qué se dice que se está concentrando más el poder? También preguntan. Bueno, seguimos aquí en la mesa, Juan. Pero porque en este momento la toma de decisiones es tripartita. Tienen el mismo poder el gobierno, el patrón y el trabajador. Lo mismo. Esta reforma es que el gobierno se lleva todas las canicas y va a decidir más. O sea, todos van a tener representación, pero no en la misma proporción. El gobierno se lleva más. Básicamente el gobierno va a decidir qué hace con esos 2.6 millones de pesos. Eso es el teje-maneja. Por eso hablo que es una reforma de David Copperfield. Por un lado te dicen, sí, la vivienda de interés social, pobrecito, nadie les ayuda, pero nosotros vamos a entrar. Y por otro lado, pero yo me llevo el dinero, ¿no? Por eso es David Copperfield. ¿Quién no va a estar de acuerdo que sí, pobrecito, la gente que no tiene vivienda de interés social? Sí, pues obviamente. El problema es que con ese cuento se están llevando 2.6 billones de pesos a la bolsa. Está todo a dar el cuento. O sea, ¿quién no va a defender eso? ¿Y quién va a decir, no, pues a los pobres no hay que dejarlos sin vivienda? ¿Quién va a hacer eso? Ese es el problema. Nos están vendiendo una reforma así como humo. Por acá vean la mano y por acá hago otra cosa. Y para cerrar el tema del mercado, pues muy sencillo, que el Infonavit construya casa de interés social y que deje, con sus recursos, y que dejen al individuo elegir si quiere comprar el Infonavit o a una casa COSI o a quien quieran, perdón, dije marcas o lo que sea, pues. Sí. Pero al final del día, que dejen al individuo. Si no hay interés social, evidentemente vas a elegir al Infonavit. Lo que está mal es que te obliguen a fuerzas, bajo cualquier circunstancia que tengas que comprarle al gobierno. No solo eso, aparte te va a administrar tus fondos. Eso es lo que no se vale. En eso hay que estar en desacuerdo. Si no hay casas de interés social, qué bien que el Infonavit la construya con sus recursos, ¿no? Con recursos del gobierno. Y si son exitosos, la gente los va a comprar. Y si no, chispenle. A ver, Armando, vamos contigo. Sí, efectivamente, en una de las partes pues se contempla la creación para la construcción de vivienda de una empresa que llaman filial. Sí. La que por su naturaleza jurídica pues no será considerada una paraestatal, no sería parte del gobierno, sería una empresa filial. ¿Cómo estaría? ¿Sería de la iniciativa privada? Digamos esta empresa filial. Del Infonavit. Bueno, sí, el Infonavit va a construir. Va a construir el Infonavit, pero pues están vendiéndonos con la idea de que se va a contratar una empresa filial para efectos de se va a crear una empresa dentro del Infonavit. Dentro del Infonavit. Como bienestar, así va a ser. Sí, pero pues, va a ser parte del mismo Infonavit del bienestar. Infonavit del bienestar. Sí, o sea, pero ¿por qué dicen que no va a ser considerada una paraestatal? Porque no va en ese esquema, pero es lo de menos. Bueno, es lo de menos. El Infonavit. Y precisamente, pues por ahí está el problema que ha generado la controversia entre la oposición. La oposición dicen que no, están concentrando el poder y lo que buscan, así crudamente, es tener manejar a discreción los más de 2 billones de pesos que están ahí en los fondos de ahorro. Es lo que ellos plantean. Y por supuesto, pues se va a discutir, como bien lo comenta Víctor, en el Congreso Federal. Pero yo creo que de alguna manera este tema va a tener que
esta reforma va a tener que buscar algunas adecuaciones o acordar algunas adecuaciones porque sí están pegando de gritos muy fuertes los opositores en ese sentido. El problema de la concentración de los poderes y ese fondo que está tan atractivo ahí. No es un fondo, es el valor de los activos del Infonavit. Bueno, pues llámalo de otra manera, pero es un fondo de dinero, es un fondo económico que está ahí. Son aportaciones de las tres partes. No, yo digo de quién será, pero ahí está el dinero. Yo creo que tenemos que puntualizar y ser muy claros. No es cierto que se queda la mayoría del gobierno. El Consejo Rector actualmente tiene 45 miembros. Sí. La propuesta dice 30 miembros. ¿10 de quién? De la parte patronal. ¿10 de quién? De la parte sindical. ¿10 de quién? De la parte gubernamental. 10, 10 y 10. 30 entre 3, 10. Sí, entonces, el órgano de administración, el máximo órgano decisor, es de 30. Entonces, se queda todo el gobierno, es una exageración absoluta. Y la otra, hay que aclarar el tema de los sindicatos. Los quejosos no nomás son los de la CATEM. Está la CROC de Isaías González. El Sindicato Nacional de Telefonistas, que hoy actúa también en defensa de los que trabajan en temas de cable o de internet. Sí. La COSEM, el Sindicato Nacional del Monte de Piedad y otros más que no están afiliados ni cercanos con Pedro Ace. Es decir, hay una representación de sindicatos que no quieren entrar en este esquema porque van a perder ciertamente escaños. Yo creo que aquí eso es cierto, ¿no? La oposición evidentemente va a ir a decir todo está mal, no sirve para nada, es un abuso, es un robo. Y el gobierno va a terminar diciendo es lo que necesitamos para la construcción de nuevos puntos. Yo creo que lo que tenemos que hacer en este caso en específico es darnos cuenta de qué podemos hacer para avanzar. Sí. Porque no es cierto que con tu dinero te vas a poder comprar una casa. La parte laboral, Víctor, solamente tiene como 300,000 pesos y la casa más barata en el mercado es de 1,000,000 de pesos. Y no te van a dar un crédito por 700,000 pesos para poder adquirir en el libre mercado. Bueno, hay casas de 600, 700. En por lo menos 40 ciudades del país están muy por encima, hasta un 70% de la cantidad que un trabajador pudiera tener, si no es a través de este esquema formado en 1972, como bien dice. El Infonavit sirve, nada más que hay que hacerlo que sea justo. Sí, de acuerdo con eso, pero sí hay en la reforma hay una modificación. Porque ya decía Araceli, yo le pediría que ahondar un poco más en ese tema que comentaba. La dirección general, el director general del Infonavit será designado por la Presidencia de la República. Sí. Claro. Y está por encima, él tendría derecho de veto. De veto. Sí, y por si no se ponen de acuerdo los consejo, 30. Por encima del Consejo. Ese es el detalle. Exacto. Sí, a ver, Araceli, lo comentabas un momento. No, sí, en ninguna parte del mundo, yo creo que en la parte de la participación ciudadana, de la colaboración, siempre es importante las voces de los consejos de administración que permiten precisamente la construcción de consensos. Entonces aquí el riesgo fundamental es en el tema de vigilancia, de supervisión, en el tema de transparencia, en el tema de la gestión de fondos. Y Víctor, tú lo decías muy bien, ¿quién va a evaluar el tipo de viviendas que se van a construir? Porque eso también es importante. Ahora bien, hay comités, ahí sí difiero de mi compañero Jesús, donde prácticamente se centraliza completamente el poder, y yo lo veo en la parte de rendición de cuentas, por ejemplo, en la comisión de vigilancia, donde son 9 integrantes, pero antes era equitativo. Hoy ya no va a ser equitativo, van a ser 5 por parte del gobierno, 2 de la parte laboral y 2 de la parte empresarial. ¿Qué sucede cuando hay diferencias? Que siempre hay. Pues quien va a tener la última palabra, obviamente, va a ser el gobierno. Luego la comisión de auditoría pasa de tener 3 a 5. Obviamente 3 para gobierno federal, 1 para la parte empresarial y 1 para la parte laboral. También ojo con el tema de auditoría, porque ahí se da la corrupción y la mala gestión de fondos. Y la comisión de transparencia pasa de tener 3 a 5. 3 para gobierno federal, 1 para la parte laboral y 1 para la parte empresarial. Entonces, en riesgo, prácticamente aquí fundamental son los mecanismos de vigilancia, de supervisión, el control de todas estas inversiones. Y de igual forma va a debilitar todos estos consensos para lograr un buen funcionamiento. Y finalmente va a destruir un único modelo en el mundo, en la parte de América Latina, que es como la parte del Infonavit, que era una política pública buena. Sin embargo, bueno, esta reforma que veíamos, como se ha comentado, de forma sorpresiva en los mecanismos de consenso, de evaluación y rendición de cuentas. Yo creo que muchos estamos de acuerdo que la reforma, como ya decía Jesús, no es mala en sí.
es una modificación que se está planteando para que el gobierno pueda aportar más recursos y permita que los trabajadores, primero pagando una renta social le llaman, y que al final pues serán los propietarios de la casa, pagando una renta que será prácticamente aportaciones al crédito que se va a otorgar. Lo mismo, ¿no? Sí, pero el esquema es que va a aportar más recursos el gobierno para que... El asunto es ese, de fondo, el tema de la transparencia y cómo se están realizando los cambios que ya explicaba claramente Araceli, de cómo se va a establecer el control de los recursos que se van a usar para la construcción de viviendas. Ahí es donde está la discusión. Bien, Juan, estamos cerrando. ¿Ya ven que es una reforma mágica? Porque por un lado te dicen, todos son iguales, 10, 10 y 10 iguales y todos tendrán, pero la vigilancia, la transparencia y la auditoría caen en manos del gobierno. Voy a poner un ejemplo clarísimo. El máximo órgano rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa es el Consejo Universitario, es el máximo rector. Pero quien determina son las comisiones de auditoría, las contralorías. ¿Qué pasó con el tema de las tortillas? El máximo órgano es la asamblea, el Consejo Universitario. Pero ¿qué pasó con las contralorías, transparencia y auditorías que están en manos de la administración, que es el que termina decidiendo? Es una reforma mágica, es una reforma que permite decir, todos son iguales. Pero a la hora de ejercer el gasto, quien va a determinar cómo, cuándo y si estuvo bien ejercido va a ser el propio gobierno. Es mágica, se va a desaparecer y al final de cuentas es una pelea. Ahora, los sindicatos no son buenos aquí, ¿no? También es una pelea por quién está controlando el dinero. Sí. Una reforma. Y los empresarios tampoco. ¿A quién le das Todos están peleando el dinero, pero yo quiero decidir quién. No que me obliguen que sea el gobierno quien tome ese dinero. A mí déjenme decidir qué hago con mi dinero. Juan Cruz Baiza, saludos, dice con todo respeto para el señor Víctor. Quiere decir que bajo su lógica, la presidenta de México tiene el poder absoluto en todo el país y nadie puede hacer nada. Sí. Efectivamente. Sí, Juan. Eso usted lo dijo mejor que nadie. La presidenta tiene todo el poder. Ella va a designar, en este caso estamos hablando de bien, al director general del Infonavit. No hay más, digo, ¿o usted cree lo contrario? Saludos, Juan Cruz Baiza, con todo respeto y agradecidos por su siempre sintonía. Cerramos, Armando. La realidad es que esta nueva ley, digámoslo claramente, muy en oscurito, muy bajo el tapete, están buscando concentrar el poder, la verdad, del gobierno en las decisiones de los programas de vivienda con esta nueva ley. Al reducir la presencia de los comités de vigilancia y auditoría del Consejo de Administración, pues ahí está prácticamente el truco. El truco. Sí, el truco. Pues, chiquita. Las letras chiquitas, pues desde luego. Sí. Entonces, claro, los legisladores de Morena traen sus argumentos y dicen que con esta nueva ley se busca regular la organización, la administración, la operación, el desarrollo, control, vigilancia y rendición de cuentas del instituto. Se oye muy bonito en la retórica, precioso se ve, dice, ¡ay, qué chulada! Ahora sí, nos va a ir bien. Pero bueno, ya nos vamos a desmembrar lo que es cada uno de estos artículos de estas comisiones y nos damos cuenta de que, pues no, el Disneylandia en que nos están vendiendo, pues no es tal, ¿no? Habría que esperar la decisión de los diputados federales. Bueno, por lo pronto está ahí parada que también a quién pones, ¿no? Sí. Digo, pues el gobierno es el legítimo defensor de los derechos de los ciudadanos, o pones al sindicato, conociendo cómo son. No, pero yo o creo a los directores de Omex que tan honestos fueron. A cómo está, a cómo está... parejitos todos y se acabó. A cómo está ahorita la vigilancia y el control de los recursos, creo que eso no deberían de moverlo para darle confianza a los trabajadores. No digo que todo esté perfecto. Hay unas transotas ahí pues de no hay casas, miles de millones de pesos. Sí, pues sí. Pero así como está, como lo están planteando, pues cero transparencia, cero rendición de cuentas. ¿A quién? Podrían replicar esto de ser equitativos también en los consejos de administración, de transparencia, de adquisición de compra y de supervisión, porque luego también el Infonavit cuando construía se aventaba unos proyectos muy buenos y otros de una pésima calidad. Que qué burdo se ve decir que con tus cuotas de renta va a ser tuya. Pues son las cuotas que estás pagando con un crédito, las mismas. Claro, tú lo vas a pagar. Sí, va a ser tuya al final y se puede ser tuya. Porque pues para eso lo estoy pagando. Sí, lo que el beneficio para el trabajador es que es menos enganche, no tendrás el problema y eso es lo que vas a pagar con un esquema de renta social. Nos vamos, ya la producción no está aquí. Ya nos vamos. Gracias. Ahora sí ya ni despido ni nada, nos vamos. Muchas gracias. Pásela bien.
Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.